un lugar llamado Cienfuegos, en la zona rural, zona campo. Es una zona muy, muy bonita, muy hermosa. Uraguá. ¿Qué significa Uraguá? No sé. No sabe. Es un nombre aborigen antiguo, eso. Uraguá, ¿cómo se escribe? Así mismo, como mismo se pronuncia. J-U-R-A. Juraguá. Ok, estamos en la zona rural de Juraguá. Esto pertenece a Cienfuegos. Y estamos muy gozosos. Estamos con la hermana Edilza, con el hermano Diosmel, con la hermana Sonia, con el hermano Gabriel y con el hermano Leodán. Vamos a tener una pequeña reunión y quise titular este mensaje Cristo en las naciones, el Cristo de las naciones. Y a medida que avancemos nos vamos a dar cuenta por qué titulamos esto. Muy bien, primero quise interactuar con los hermanos. Bueno, cuando llegué, el diablo no quería que yo entrara a Cuba, no quería. Estuve 2 horas y 20 minutos en el aeropuerto haciéndome interrogatorios, esculcándome la maleta, volvían a esculcarme, bueno, de todo. Pero finalmente, haciéndome escáner, pude salir y me encontré con el hermano Diosmel y bueno, llegamos acá después de un largo viaje desde el aeropuerto internacional José Martí, y pudimos llegar acá. Los hermanos muy, muy especiales, muy cariñosos, la hermana Edilza, la hermana Sonia, el hermano Leodán. Bueno, estuvimos conversando, el hermano Diosmel, con unos y con todos. He conversado más con la hermana Edilza y bueno, le pregunté, porque me parecía un sueño estar acá en Cuba, después de tantos impedimentos, y le pregunté cómo ellos conocieron de este mensaje. Algunos de ellos eran metodistas y yo quiero que ustedes oigan cómo se fue gestando todo esto para que ellos oyeran el mensaje de la palabra de la Biblia y el séptimo ángel. Y bueno, yo quiero que ustedes lo oigan de sí mismos. Hermana Ilsa, tienes la palabra. Amén. Sí, nosotros íbamos a la iglesia metodista y ya veíamos cosas que no nos agradaban, lo mismo la hermana Sonia que yo, y entonces sentíamos lo mismo, pero ninguna de las dos temíamos decirnos nada por temor a caer en comentarios, a caer en discrepancias entre hermanos y esas cosas. Y ya teníamos ese temor y ese sentir en nuestros corazones, y ya deseo de no seguir yendo a la iglesia hasta que hablo con el hermano Segundo, que está en la cárcel de Ecuador. Yo lo uso como un canal también, y él me dijo: yo te voy a dar los contactos del hermano Samuel, porque ya le dije lo que me estaba pasando. Yo no me siento bien, había muchas cosas, y Dios dice: hágase todo decentemente y con orden, y no había orden en esa iglesia, mi hermano. Yo los amo mucho en el amor de Cristo a ellos, maravillosos, son unos pastores maravillosos, pero desdichadamente están confundidos totalmente como estábamos nosotros. Esa es la verdad. Están confundidos. Son maravillosos, pero están confundidos. Como así tiene confundido el enemigo a muchas personas aquí en Cuba y a muchas iglesias. Porque de eso sí tenemos conocimiento, de que las iglesias aquí están confundidas totalmente. Bueno, mi hermano, y entonces el ministro Samuel contactó conmigo y yo le dije lo que me estaba pasando, y me dijo: no, hermano, me dio una cita bíblica, me dijo: no, hermano, sálgase de aquel lugar. Y aquella palabra se me quedó penetrada en mi mente hasta que yo no fui más a la iglesia, decidí no ir más a la iglesia. Sí, al principio tuve debate con mi familia, porque todas son cristianas, una de la iglesia metodista, mi mamá sigue en la iglesia metodista, otra hermana en la iglesia pentecostal, un sobrino en la iglesia pentecostal, y tuve debate con mi familia, porque bueno, nosotros los cristianos no debatimos nada más, nosotros esperamos, confiamos, y eso es lo que nosotros hacemos. Amén.
Al principio decían que estábamos errados, aquí no se conoce el profeta tampoco, no se conocía el profeta, ya ellos sí tenían noción de, porque el hermano Samuel me mandaba la cinta. Y le doy gracias a Dios, mi hermano, porque este mensaje me hizo libre. Primera vez en tantos años conociendo el Evangelio que yo me siento libre de verdad. Y eso lo he podido testificar no con ustedes, sino también con la hermanita Sonia y con algunas personas de las que he hablado. Cuando muchos dicen está errada, es cuando yo me siento libre, mi hermano, en este mensaje, en este verdadero mensaje. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Qué quiere decir la hermana Sonia? Igual iglesia, y entonces veíamos cosas que no estaban, no sé, nosotros íbamos, pero veíamos cosas que no nos llegaban. ¿Qué cosas veían? Como el desorden, las personas, no había un orden, hacían cosas como lo que le parecía, sin orden. Entonces, también los mensajes, no veía que eran profundos, que uno pudiera adquirir conocimientos no sé, eran cosas, era más como emocionalismo. Ya. Que la misma palabra. Okay. Y entonces yo me sentía bien en el momento ese de la alabanza por el emocionalismo. Pero ya cuando te llegaba a dar la palabra, sí, no llegaba y uno, no sé, yo salía del culto como vacía. Okay. Porque y así es que yo íbamos conversando hasta que decidimos por los mensajes que le mandaban a Edilsa y se veían que de verdad profundos y uno puede aprender. Verdaderamente estos medios es una bendición, mi hermano, porque por estos medios pudimos alcanzar este mensaje. Ok, cuando empezaron a escuchar prédicas nuestras y todo, ¿qué pasó con ustedes? Hubo un cambio porque uno ve que la palabra es profunda, que puede adquirir conocimiento porque te explican las cosas con amor. Conocerá la verdad y la verdad es libre y primera vez que nosotros nos sentimos libres. Amén. Porque verdaderamente es cuando nos sentimos libres por este mensaje, que algunos todavía no han tenido la oportunidad de escuchar, realmente escucharla así. Pero es tremendo, mi hermano. Para nosotros ha sido un cambio total. Ok, qué hermoso, qué hermoso. Bueno, muy bien. Hoy quiero tomar un tema muy importante. Bueno, les traje, como les digo, traje 3 de estos. Entonces, le regalé uno a la hermana Edilsa, lo voy a dar uno a la hermana Sonia y el otro, no sé, ustedes, los dejo para que ustedes lo entreguen a quien quieran. Este es el libro principal que el Señor hizo a través del hermano Branham, al que contiene toda la doctrina estructural y la profundidad del mensaje de Dios. Entonces, hoy, como les digo, yo quise titular esto El Cristo de las Naciones. Quiero que piense, el Cristo de las Naciones. Y vamos a tocar unas citas bíblicas y hoy me propongo mi función, les voy a contar un poco mi función, mi llamamiento, más que pastorear una iglesia es fundar iglesias. Digamos, lo que Dios me ha usado a lo largo de los países, de las ciudades, es fundar iglesias. Entonces, Dios me ha enseñado cómo hacerlo y pues la idea es, este viaje es un primer paso de acercamiento para encontrarnos, para conocernos. Como decía la hermana Edilsa, usted no nos conocía y nosotros lo conocíamos de lejos, pero bueno, para acercarnos, como dice el libro El Principito, para domesticarnos, ¿no? La palabra domesticar es una palabra muy olvidada, significa crear lazos, no tiene nada que ver con los animales, sino con los seres humanos. Cuando nos conocemos, entonces podemos empezar a ver las maravillas que Dios está haciendo con cada uno de nosotros. Bajo ese parámetro, mi idea en este viaje es tener ese acercamiento. Mi idea en este viaje es, en estos 3 días, hoy va a ser un culto importante, profundo. Nos vamos a ir muy profundo
con escrituras, porque es que el Hijo de Dios come de la Biblia, no de gritos, no de saltos, no de brincos, no de emociones. Como dice el hermano Branham, a veces hay emociones, gritos y saltos, pero eso lo acompaña, pero eso no es la esencia de la palabra. Amén. La hermana Ilsa citaba Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Lo que nos hace a nosotros libres es la palabra de Dios, no la palabra de un hombre, no lo que un hombre piense sobre la palabra, sino la palabra en sí misma cuando es vista en la objetividad como está ahí. ¿Ok? Entonces, mi propósito hoy es mostrarles sobre qué está edificada una verdadera iglesia. Si vamos a hablar de fundación, necesitamos saber primero qué es una iglesia, segundo sobre qué está edificada, porque, por ejemplo, esta casa, ¿cierto? Tú ves la casa, pero antes de hacer la casa tuvieron que hacer hueco, tuvieron que hacer cimientos, ¿sí? Exacto. Tuvieron que colocar unos fundamentos sobre los cuales se pudiera sostener la casa. Lo que uno ve es la casa, pero lo que no se ve y lo que está debajo son esos fundamentos, ¿no? Entonces mi interés de este viaje a Cuba, y lo tengo muy claro, aparte de, obviamente, bautizar en el bautismo cristiano, como dice la Biblia, no como dice la denominación, también vamos a explicar eso a los que quieran. Más allá de eso es dejar algo establecido, ¿no? Porque la idea no es, vine, los saludé, los bauticé y no los volví a ver. No considero que eso sea lo correcto. Yo creo que la responsabilidad es el precio de la grandeza, y en la medida en que podamos ir hallando apoyos, ya sea que venga yo o con otro, o mande otro en un momento dado, pero que ustedes cada determinado tiempo, aparte de conectarse con nosotros y todo eso, pues vayan teniendo un crecimiento, ¿no? Bien, entonces vamos a ir a la palabra, vamos a leer Mateo, capítulo 16. Y voy a hacer esto muy conversadito y muy preguntadito, porque es la forma en que podemos crecer. Mateo capítulo 16, y vamos a leer el verso 13 en adelante. Si tienen sus Biblias por ahí, voy a leer. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que era Jesús el Cristo. El Señor añada bendición a su palabra. Miren, esta es una de las partes de la Biblia más compleja y menos conocida. Vamos a mirar varios aspectos que quiero revisar. Vamos a volvernos versículo por versículo. Por ejemplo, el énfasis de todo está en la pregunta de Jesús, ¿no? Recuerden, estaba con sus discípulos y dice: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces, lo primero que les quiero explicar es que el Hijo del Hombre es uno de los títulos que corresponde a Jesús. Ojo, uno de los muchos títulos que tiene Jesús como hijo, pero Hijo de Hombre se identifica claramente con profeta. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento,
cuando ustedes leen, van a ver que cuando Dios va a hablar con Ezequiel o con Jeremías o con cualquiera de los profetas, dice, tú hijo de hombre, tú hijo de hombre. O sea, hijo de hombre es un título para un profeta. Entonces quiero hacerles ver cómo Jesús hizo una pregunta muy sutil. Estaba hablando con sus discípulos, pero no preguntó directo, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Fíjense que no dijo eso. Dijo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? A sabiendas que igual era el Hijo del Hombre. ¿Pero por qué lo hizo de esa manera? Mire, la respuesta está en lo siguiente que dicen ellos. Fíjense que ellos dicen, bueno, unos dicen que eres Jeremías, otros Elías, o alguno de los profetas. ¿Ves? ¿Qué era lo que a Jesús le interesaba? Que la gente lo identificara con un profeta. Porque Jesús no solo es un profeta, sino que es el Dios profeta. ¿Sí? Todos los profetas, y observen esto que les voy a decir, es muy profundo, cuando vinieron hablando de Dios, ellos decían una fórmula para reconocer a un profeta es, así dice el Señor, así dice el Señor, así dice el Señor. Pero observen que cuando Jesús llegó, Él jamás dijo así dice el Señor. Él decía, por ejemplo, en Mateo, decía, esto les fue dicho, pero ahora yo os digo. ¿Ven? Y Jesús siempre que hablaba de sí mismo, decía, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, ¿sí? Yo soy todo este tipo de cosas. No tenía que decir así dice el Señor porque Él era el Señor. Pero al hacerse hombre, que eso es algo que vamos a estudiar profundamente también, pues fue identificado con un profeta. Recuerden, título de hijo de hombre es título de profeta. Perfecto. Entonces, cuando lo identificaron con profeta, mire lo que dice, Él les dijo, mire cómo les cambió la pregunta, y vosotros, la plana mayor, los cercanos, ¿quién decís que soy yo? Fíjate, ya no habló de títulos. No, bueno, yo quién soy, listo. Yo he caminado con ustedes un montón de tiempo. Quiero contarles que en el contexto de la vida de Jesús, Jesús estaba a menos de un mes de morir. ¿Sí? Ya había caminado 3 años y medio con ellos, con Pedro, con Juan, con Andrés, con Santiago. Entonces ya lo conocían bien. Entonces el Señor les hace la pregunta, se la suelta. Ok, listo. La gente ya me identifica con un profeta. Pero ustedes, ¿quién dices que soy? ¿Quién soy yo para ti? Esa es la pregunta más importante de la Biblia, hermano. ¿Quién soy yo para ti? Porque en ese momento Jesús la extendió para ellos, pero Jesús en esta noche, en Cienfuegos, en Cuba, está preguntándonos a nosotros, ¿quién soy yo para ti? Porque el Señor está, ojo, interesado en que tú sepas quién es Él. ¿Correcto? ¿Vamos bien? Amén. Si lo cree, diga amén. Porque las ovejas se reconocen por el amén. Bien. Entonces mira lo que dice. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mire, aquí hay algo muy profundo y la mayoría de predicadores lo pasan por alto. Pedro no le dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Pedro le dijo, primero, tú eres el Cristo. Ya les voy a explicar qué significa eso. Y luego, el Hijo del Dios viviente. ¿Se acuerdan cuando al principio les dije que Dios tiene muchos títulos como hijo? Bueno, tiene básicamente 4 títulos como hijo. Él es Hijo del Dios viviente, Hijo de Dios. Él es Hijo de Dios, es sacerdote. ¿Sí? Él es Hijo de hombre. ¿Hijo de hombre es qué? ¿Se acuerdan que acabamos de ver? ¿Hijo de hombre es qué? Profeta. Pero también es hijo de David. ¿Sí? Hijo de David. Y el hijo de David es el rey. Pero también es hijo de Abraham. ¿Sí? Porque Jesús es la simiente real de Abraham. Entonces, esos 4 títulos de hijo, ¿qué significa que sea hijo de Abraham? Que es el heredero legítimo. ¿Qué significa que sea hijo de David? ¿Sí? Que es rey.
¿Qué significa que sea hijo de hombre, que es profeta? ¿Y qué significa que sea hijo de Dios, que es sacerdote? Cuando Pedro le dijo, tú eres el Cristo, la palabra Cristo viene del griego Christos, que significa ungido, ¿sí? Ungido. Y del hebreo Mashiach, que significa lo mismo, Mesías o ungido. ¿A quiénes ungían en la antigüedad para identificarlos? Bueno, a los reyes. ¿Recuerdan, por ejemplo, a David? El profeta Samuel buscó al rey de Israel. Cuando vio a David, tomó el cuerno, que era el cuerno del carnero, del cordero macho, y ahí estaba el aceite y lo derramó sobre su cabeza. Y al derramarlo sobre su cabeza, David fue ungido. ¿Ungido como qué? Como rey. A quien se unge es a los reyes. ¿Captan? Entonces, cuando estaba diciendo Pedro a Jesús, tú eres el Cristo, le estaba diciendo, tú eres el rey, tú eres el hijo de David. Entonces, fíjate qué precioso, se completa el cuadro. Hijo de hombre, porque él preguntó como hijo de hombre, profeta, hijo de David o Cristo, rey, e hijo de Dios, sacerdote. Y ojo, esas eran las tres características para distinguir que Dios estaba sobre la tierra. Entonces, es una revelación maravillosa. ¿Por qué? Porque lo que nada más y nada menos estaba diciendo Pedro en ese momento era que Jesucristo tenía todas las calificaciones para, en términos escriturales, ser identificado como Dios hecho hombre. ¿Ves? Entonces eso fue muy importante, tan importante que tuvo una repercusión extraordinaria en la respuesta de Jesús. Y aquí les voy a contar un secreto que los va a dejar maravillados. Entonces mira, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sí? Entonces mira lo que Jesús, entonces le respondió Jesús, bendecido eres, bienaventurado eres. A mí no me gusta tomar mucho la palabra bienaventurado porque viene de una mala traducción, pero bendecido, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Fíjate, Pedro le había dicho a Jesús, tú eres hijo de Dios, eres Cristo, ya sabíamos que era el hijo del hombre. O sea, se conjugan esas tres características. ¿Se acuerda cuáles? Profeta, rey y sacerdote. Y eso hacía que Dios estuviera sobre la tierra hecho hombre. Entonces, ahora Jesús, como digamos Pedro le llamó hijo de Dios, entonces Jesús usó la misma fórmula y le dijo, bueno, tú eres Pedro, hijo de Jonás. ¿Ok? Mira lo que le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni sangre ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Observen. ¿No te lo qué? Eso. Quiero, por favor, que hagan mucho énfasis en una palabra que va a ser demasiado importante para nosotros hoy y de aquí en adelante en el futuro. Y es revelación. Revelación. La palabra revelación, ¿sí?, viene del griego apocalipse, que significa quitar el velo, como el ejemplo de una escultura. Ustedes han visto cuando un escultor va a presentar una escultura, primero la escultura está tapada con un velo, entonces luego él hace una ceremonia y de repente hace así y quita el velo. Y entonces al quitar el velo todos podemos ver lo que eso está ahí. Entonces revelar es mostrar algo que ha estado oculto, pero que ahora a través de quitar el velo se puede ver. En este caso, estamos hablando de la revelación más grande de toda la Biblia, que es la revelación de Jesucristo. Recuerden la primera pregunta. Jesús está interesado en que sepamos quién es Él. Pedro contestó muy bien, dirigido por Dios. Recuerden, Pedro todavía no tenía el Espíritu Santo, pero Pedro estaba dirigido por Dios para decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Como ya teníamos hijo de hombre, profeta, tenemos Cristo. Perdónenme que no sea repetitivo, pero me interesa que lo aprendan perfecto. A mí me gusta ser profundo, ¿sí? No me gusta superficial y después de qué aprendimos, no. Entonces tenemos profeta, tenemos rey y tenemos sacerdote. Recuerde, hijo de Dios siempre es el título de sacerdote.
¿Ok? Bueno. Entonces Jesús maravillado le dice, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Ojo con esa palabra. Fíjate, él se llamaba Simón, pero ahora el Señor le está poniendo un nombre nuevo. ¿Por qué? Le está poniendo un nombre nuevo en virtud de una victoria. ¿Cuál victoria? Pedro fue el que supo, a Pedro fue el que le fue revelado quién era Jesús. ¿Saben ustedes qué significa la palabra Pedro? ¿Algunos saben qué significa la palabra Pedro? Lo tengo anotado, pero ahora no me acuerdo. ¿No? Bueno, Pedro significa pequeña roca. Amén. Pequeña revelación. Pequeña piedra. Pequeña revelación. En la Biblia siempre que encuentren piedra también está hablando de revelación. Entonces Pedro, ojo, fue llamado la pequeña roca. ¿Por qué? Porque él tuvo la revelación de saber quién era Jesucristo. Él comprendió que Jesucristo no solo era su amigo, que hacía milagros y que era un tremendo profeta, sino que él de repente entendió que Jesucristo era Dios mismo hecho hombre. Y eso es lo que debemos comprender nosotros. ¿Para qué? Para nacer de nuevo. No podemos nacer de nuevo mientras creamos que la salvación está fundada en una iglesia. No, nacemos de nuevo cuando por gracia se nos es dado saber, se nos es revelado saber quién es Jesucristo y que Jesucristo quiere algo personal contigo y conmigo. Entonces allí viene un nuevo nacimiento. Entonces observen, Jesús dice, yo también te digo que tú eres Pedro. Y mira lo que dice. Lo voy a leer. ¿Alguno me está siguiendo en la lectura? Okay. Estoy en el verso 18. Mira lo que dice. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Mira lo que dice. Y sobre ti edificaré mi iglesia. ¿Sí lo dice así? No. No. Por eso es bueno tener Biblia en mano. Para no esta roca edificaré. Vengan. Les quiero hacer ver algo acá que si lo logran ver, van a ser otras personas. Amén. Y acá vamos a poner de pie porque ya me emocioné. Observen esto. Vamos por partes. Listo. Ya miramos que Jesús es hijo de hombre, profeta, Cristo, rey, hijo de Dios, sacerdote. Amén. Lo cual hace que sea Dios hecho hombre. Amén. Listo. Eso maravilló al Señor, entonces dijo, bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque esto la palabra clave es, no te lo reveló. Ya sabemos que revelar es quitar el velo, ¿sí? Como en el caso de la escultura, poder ver algo. No te lo reveló que ni carne ni sangre, o sea, no te lo reveló persona alguna, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Entonces, pero ahora te digo que tú eres Pedro. Ahora, ¿por qué le colocó Pedro? Porque Pedro significa pequeña roca o pequeña revelación, ¿sí? Pero fíjate lo que dice. Jesús jamás dijo, y sobre ti edificaré mi iglesia. Ahí es donde está totalmente equivocada la Iglesia Católica Romana, porque la Iglesia Católica Romana, con respeto, dice que la iglesia de Jesucristo está edificada sobre Pedro. Eso es ridículo y absurdo, primero porque no lo dice. Y segundo, porque Dios no edificaría su iglesia sobre un hombre que después lo negó y maldijo al hacerlo. Eso es totalmente carnal, hermano. No dice eso la Biblia. Siempre nos tenemos que guiar por lo que la Biblia dice. ¿De acuerdo? Amén. Entonces, fíjate, dice, sobre esta roca. Ahora, ¿qué significa piedra o roca? Revelación. ¿Se acuerda que había hablado de la revelación? ¿Sobre qué roca fue edificada la iglesia? Sobre la revelación de saber quién es Jesucristo. ¿Ve la diferencia? No fue sobre Pedro. Los protestantes normales dicen que fue sobre Jesús. No, Jesús no está diciendo sobre mí es edificada la iglesia. No, dijo sobre esta roca. ¿Cuál roca? La revelación. ¿La revelación de qué? De saber quién es Él. Capten esto, mire, esto es demasiado importante, lo voy a explicar por qué. Le voy a colocar un ejemplo. Imagínense que están hablando dos amigos y de repente dicen, oh, conocí una chica, es hermosa, tiene ojos azules,
tiene piel blanca, wow, su cabello es dorado, y empieza a decir muchas características y cualidades de la chica. ¿Cuál sería la pregunta lógica de la otra persona? ¿Quién es? Dime su nombre, no me des más vueltas. Sácame de la intriga. Lo mismo con Dios. Dios tiene muchos títulos. Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo, Dios lo puedes ver como una flor, es la rosa de Sarón, es el lirio de los valles, lo puedes ver como una roca, es la roca de la eternidad, es el alfa, es la omega, el principio, el fin, el que es, el que era, el que ha de venir. Podría demorarme aquí 2 noches enteras mencionándole títulos de Dios, pero todos esos títulos o todos esos atributos se resumen en un solo ser que se llama Jesucristo. Jesucristo es Dios, es el poseedor de todos esos títulos. ¿Lo están captando? Amén. Entonces mira esto, acá dice algo muy emocionante, dice, sobre esta roca, y mira la palabra, edificaré mi iglesia. Quiero hacerles ver algo, hijos. La primera vez que surge el término iglesia en el Nuevo Testamento es ahí. No hay antes. El concepto de iglesia surge ahí. Y le voy a explicar qué es iglesia. La palabra iglesia no es lo que muchas personas creen. Vamos a ir a la iglesia y la identifican con una casa del Señor, lo cual eso sí es una casa del Señor, un lugar que se escoge para reunirse y que está dedicado al Señor. Eso es una casa del Señor o un templo. Pero la iglesia, la palabra, viene del hebreo, kehilá, y significa los llamados fuera. Escuchen bien, los llamados fuera. ¿Fuera de dónde? Del mundo. El mundo nos ofrece sistemas, el mundo nos ofrece políticas, el mundo nos ofrece filosofías, el mundo nos ofrece unos placeres que nos van a llevar a la destrucción. El mundo es engañoso, porque el príncipe de este mundo es Satanás. Cuando Dios quiere hacer algo contigo, te llama fuera del mundo. Por eso el Señor en su oración atrás decía, no te pido que los saques del mundo, mira esto, no te pido que los saques del mundo, pero que los libres de él. O sea, ya no somos del mundo cuando creemos en el Señor. Entonces, cuando creemos en el Señor y le decimos sí a Jesús y tomamos su nombre en el bautismo correcto bíblico, Él nos hace iglesia. La iglesia no son unos muros, no es un techo, no es una edificación. Amén. Nosotros, dice la Biblia, somos la iglesia, los llamados fuera. Por eso la Biblia dice que nosotros, nuestro cuerpo, es el templo del Señor. ¿Vamos bien? Amén. ¿Hay preguntas hasta ahí? ¿O todo está claro como el agua? Amén. ¿Sí? Ok, continuemos. ¿Están aburridos o están bien? No. Ok, vamos bien, ok. Me gusta preguntar. Bueno, entonces, fíjate que es allí y quiero hacer ver algo que los va a dejar también maravillados. ¿Para qué? Porque yo quiero que si Dios quiere edificar una iglesia aquí en Cuba, poderosa, de Dios, esté bien edificada, no a la loca. Fíjate que Jesús no dijo, edificaré la iglesia de fulano de tal, o la iglesia de fulano de tal. Yo incluso a las personas en la iglesia que Dios, en la porción de la iglesia que Dios me ha dado a cuidar en diferentes partes, les digo, no digan que esta es mi iglesia. Porque se acostumbra a decir, la iglesia del pastor fulano, o la iglesia del pastor sutano. Eso es un error. ¿Por qué? Porque la iglesia es de Dios. Amén. Por eso nos llamamos tabernáculo, que es equivalente a iglesia. Tabernáculo es un lugar donde donde mora Dios, no de Cuba. No somos tabernáculo de Bogotá, no somos tabernáculo de Chile, no somos tabernáculo de Neiva, somos tabernáculo del Dios viviente. Amén. ¿Por qué? Porque Jesús aquí dijo, mi iglesia. O sea, ¿la iglesia es de quién, hermanos? De Jesús. Eso me gusta muchísimo y me gusta resaltarlo. ¿Por qué? Por ejemplo, el rey David, ¿se acuerdan de él? Un hombre conforme al corazón de Dios, andaba cuidando las ovejas ¿de quién? Suyas, no, de su padre.
Cuando yo decido comprar un tiquete de avión, venir a un país que no conozco, con un régimen, con un montón de cosas, es porque yo creo con toda mi alma que ustedes son ovejas del Padre. Gloria a Dios. Y yo soy enviado a cuidar ovejas del Padre, ¿sí? Y a fundar y a establecer iglesias que tengan doctrina, que tengan orden, que tengan conducta. Porque si una iglesia no tiene esas 3 características, no es una iglesia. Amén. ¿Ok? ¿Vamos bien? Bien. Entonces, fíjate, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sobre cuál roca? La revelación. ¿La revelación de qué? De Jesucristo. Ahora, revelación es equivalente a fe. Cuando algo me es revelado a mí, es porque lo estoy creyendo. La Biblia dice que todo el que se acerque a Dios se debe acercar ¿con qué? Con fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, fe es revelación. Por eso, en el cuadro de la estatura del hombre perfecto, y si ustedes han visto los cultos, lo mostramos mucho, ¿sí? Se va estrechando. La base se llama fe. Ahora, ¿dónde está eso? Está en 2 de Pedro, capítulo 1, donde Pedro dice, añadida a vuestra fe, mira, el mismo que Dios, mira esto, añadida a vuestra fe, virtud, y a la virtud, ciencia, y a la ciencia, templanza, y a la templanza, paciencia, y a la paciencia, temor de Dios, y al temor de Dios, amor fraternal, y al amor fraternal, divino amor o caridad. O sea, es un orden. Amén. No puedo tener amor fraternal si no tengo una verdadera fe. No puedo tener virtud, que es poder, si no tengo fe. O sea, la fe o la revelación de Jesucristo es la base de todo. Por eso hoy estoy hablando de esa fe, de ese fundamento, porque ¿cuál es a lo que yo fui enviado? Acá, hijos de Dios, bueno, hay que primero mostrarles de fondo quién es Dios. Y que se enamoren de qué, de esto, de la palabra, y que nunca traguen entero. ¿Ve? Que no traguen entero, porque un hijo de Dios no debe tragar entero. Un hijo de Dios debe ser alimentado con la Biblia. Por eso, si tú observas, todo lo que yo te estoy diciendo no son ideas mías, te lo estoy mostrando en la palabra. Siempre es confiable un hombre que dice, la Biblia dice, el profeta dice, tal cosa dice, Mateo dice, Romanos dice, porque todo eso es Biblia. Entonces, el alimento de un verdadero hijo de Dios, ¿qué es? La Biblia. Listo, observa, dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, pero acá hay un secretico muy especial, y dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Ustedes saben qué es el Hades? ¿Alguno me puede decir qué es el Hades? Yo entendí que es como la muerte o algo así. Eso, el Hades es un sinónimo de infierno. Bueno, entonces fíjate algo profundo, quiero que miren bien. Jesús habla de edificar, edificar es construir. ¿Se acuerdan cuando puse el ejemplo de esta casa? Amén. Estoy en el cimiento se llama como revelación o fe, que es lo mismo. ¿Edificará qué? Su iglesia, o sea, su casa. Ahora, su casa somos nosotros mismos. Por eso cada uno de nosotros debe ser edificado en las virtudes de Dios. Pero aquí voy a algo muy importante. Y las puertas del Hades, o sea, del infierno, no prevalecerán contra ella. Eso nos dice 2 cosas importantes. La primera, escúcheme bien, cuando algo va a ser edificado correctamente, cuando Dios va a hacer una obra grande, el infierno se va a mover. Amén. Porque el infierno está contra la obra de Dios. Pero es muy claro, el Señor dice, no prevalecerán. El infierno va a luchar, sí, pero no va a prevalecer. Prevalecer significa vencer constantemente. La iglesia tiene la autoridad de vencer una tras vez al infierno. Amén. Por ejemplo, para este viaje el diablo puso muchos obstáculos de aquí y de allá. Muchos, los que tú quieras, pero acá estamos. Gloria a Dios, ¿ves? ¿Por qué? Porque mayor es el que está en nosotros Amén. que el que está en el mundo. Amén. Entonces, cuando nosotros le creímos al Señor en la manera correcta, pues no hay diablo que se pueda parar, ¿correcto? Pero hay que tener claro algo. El diablo no se anda con juegos y está detrás de cada uno de los hijos de Dios.
Por eso los hijos de Dios debemos vivir de una manera más piadosa, más limpia, más santa y más protegidos en el Señor. Ahora, yo me sorprendí, he tenido el privilegio de ir muchas veces, como 6 veces a Israel. Y fui al lugar donde Jesús predicó esto. Fui con el yerno del hermano Branham la primera vez, con el hermano Jorge Smith. Entonces, de repente él leyó este texto. Esto fue en Galilea, en un monte que se llama Banías. Banías viene de pánico. ¿Sí? Banías viene de pánico. Estábamos allí, él leyó el texto, y bueno, terminó de leer, yo quedé ahí muy... Y de repente me dijo, hey, ¿no vas a conocer las puertas del infierno? Entonces yo le dije, ¿cómo así? Me dijo, es que es literal. Me dijo, esa caverna que está allá, me la señaló, son las puertas del Hades que Jesús señaló. Es una caverna, que son las puertas infernales, que están hechas en honor a Dionisio. Dionisio era el dios del vino, el dios del baco, el dios de las borracheras. ¿Sí? Es el mismo Baco, ¿sí? Bacanales, ¿ha oído ese término? Las bacanales, es el dios del vino, y hay una caverna allí que va hacia abajo y que es a lo que Jesús apuntó y llamó las puertas del infierno. O sea que no solo es un término espiritual, sino que las puertas del Hades existen, están en Israel, están al lado del monte Banías, y ahí fue donde Jesús predicó este texto. Amén. Bueno, ahora, después dice algo maravilloso. Fíjate cómo Jesús sí es claro. Dice, y a ti. Ahora sí va con Pedro. Fíjate que no sobre ti edificaré mi iglesia, sino sobre esta revelación. Pero ahora sí le va a dar a Pedro algo que es importantísimo y que ahora tengo yo, por ejemplo. Y que todo verdadero cristiano puede llegar a tener. Mira lo que dice. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Bien, lo primero que hay que mirar acá es lo siguiente. Sin duda, el Señor le entregó a Pedro unas llaves. ¿Y dijo que eran las llaves de qué? ¿De qué? ¿De qué eran las llaves que le entregó? Del reino de los cielos. Ok. Tenemos que empezar a mirar qué es el reino de los cielos en la Biblia. ¿Ok? Fíjate que en muchas ocasiones, en otros momentos, el Señor Jesús, por ejemplo, se acerca y empieza a predicar y dice, el reino de los cielos se ha acercado. Bien, el reino de los cielos, escúcheme bien lo que le voy a decir esta noche, es el Espíritu Santo. Escúchame bien, sin eso no vas a poder avanzar bien nunca. El reino de los cielos es el Espíritu Santo. Ok. Le voy a citar Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad le deben adorar. ¿Correcto? El reino de los cielos es el Espíritu Santo. Ok. Le voy a citar Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad le deben adorar. ¿Correcto? Entonces, Dios, Jesús, le entregó a Pedro las llaves. ¿A quién se la entregó? A Pedro. Las llaves, o sea, cómo recibir el Espíritu Santo. Las llaves del reino de los cielos era que Pedro era el que iba a dar la fórmula perfecta en la Biblia de cómo recibir el Espíritu Santo. ¿Vamos claros hasta ahí? Amén. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el reino de los cielos? El Espíritu Santo. Y recuerden, ¿Dios es qué? Espíritu. Amén. Pero en el plan de Dios, Dios se iba a hacer hombre. ¿Para qué? Para salvarte a ti y a mí. Porque la Biblia, vamos a mirar algo muy importante. En Romanos 6:23, quiero que lo busquen y vamos a leerlo. Se lo voy a citar, aunque se lo voy a leer acá también.
Romanos 6:23, mira lo que dice. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mírenme acá. Esto que les voy a decir es muy profundo. Mírenme. El pecado sí paga. Y paga muerte. Amén. Ahora quiero hacerles ver una verdad muy profunda. Aquí no habla de pecados, plural, habla de el pecado, singular. Porque les voy a decir algo que los va a dejar aterrados, pero es verdad. Amén. Robar, matar, adulterar, ¿son pecados? No. Robar no es pecado, matar no es pecado, adulterar no es pecado. De pronto les está latiendo rápido el corazón y uy, ¿qué me está enseñando este hombre? La verdad. Escúchenme, robar, matar, adulterar, no son el pecado, son los atributos del pecado, los síntomas de que hay pecado, no son el pecado. Hoy les voy a enseñar por la Biblia cuál es el único pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado es lo contrario a lo que estamos viendo, fe. ¿Qué es lo contrario a fe? ¿Qué es lo contrario a fe? ¿Qué es lo contrario a creer? No creer. Incredulidad, exacto. Entonces, ya voy a esa cita bíblica para probarles eso, porque me interesa y como esto va a quedar grabado, te lo voy a enviar a ti en orden, después lo suben y te lo envío perfecto. Pero mire, esto que estamos viendo hoy es alta doctrina para fundarlos a ustedes en algo correcto, para que ustedes digan, wow, venga, esto estamos masticando sabroso y es profundo, ¿no? No es por allá saltos, brincos, emociones, no, es serio. Bien, entonces observen, la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Más la dádiva de Dios. ¿Qué es una dádiva? Un regalo. Es vida ¿en quién? ¿En quién? En Cristo. ¿Ve? Porque Jesucristo es Dios. Eso fue lo que supo Pedro. Ahora el que está hablando aquí en Romanos es Pablo. Pero voy a probarles rápido lo del pecado. Les voy a probar que el pecado es la incredulidad. Vamos a leer Juan, ahí atrás, 16. Juan 16. Y vamos a leer desde el verso 8. Desde el verso 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecados. ¿Dice de pecados, hermana? ¿Dice de pecados, hermana? Sí. No. Y cuando Él venga convencerá ¿Al mundo? al mundo ¿De? de pecado y De pecado, no de pecados, de pecado, singular. Dice eso, de justicia y de juicio. Verso 9, lee en voz alta, verso 9, hermano. de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia. No, espera, ya, quería ir. ¿De pecado por cuanto qué? No creer. Entonces, ¿qué es el pecado? La incredulidad. ¿A quién? A Jesús. ¿Qué fue lo que dio Pedro? La revelación de Jesucristo. ¿Qué es lo contrario? No creer en Él. Y eso es pecado. Cuando estoy en pecado es cuando fumo, robo, tomo, adultero, mato, violo, hago lo que hago, la maldad. Pero esos son atributos del pecado. Pero el pecado es no creer en Jesús. Y Jesús es la palabra. Nunca olviden esto que les voy a decir. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, que es lo mismo que la palabra.
verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, la palabra, recuerden lo que estoy predicando hoy, el Cristo de las naciones es Dios. Por eso un predicador verdadero debe estar basado solamente en la palabra. Después vamos a entender, bueno, ¿cómo así que un profeta? ¿Y por qué este es un profeta? También lo vamos a entender. Porque la Biblia dice en Amós 3:7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que no revele primero su secreto a sus siervos los profetas. Entonces Dios siempre se va a mover en un profeta para cada generación. Eso también es muy importante verlo. Pero ustedes deben enamorarse de la palabra y deben tener un lenguaje escritural. Fíjense, cuando Satanás fue a tentar a Jesús en Mateo 4, eso no lo vamos a ver hoy, pero Satanás se le acercó diciéndole cosas y Jesús siempre le contestó, escrito está, escrito está, escrito está. ¿Ve? La protección de un verdadero creyente es, hey, miremos si esto está en la palabra. Si está en la palabra, maravilloso. Si no, fuera. Chao con eso, porque eso no es escritural. Amén. ¿Quieren crecer sanos? Ser una iglesia poderosa, que la gloria de Jesucristo se manifieste en ustedes, sean siempre escriturales. ¿Vamos bien? Bueno, entonces, volvamos, revisemos cosas. Tenemos que Jesús es el Hijo del Hombre, lo cual es ¿qué? Hijo de hombre. Eso, gracias. Cristo. No. Rey. Hijo de Dios. Sacerdote. Cuando tenemos esas tres cosas, sabemos que es Dios hecho hombre. Porque la Biblia dice que el verbo se hizo carne. Perfecto. Ahora, tenemos que Jesús le dijo a Pedro que sobre esa roca, ¿cuál roca? La revelación de saber quién era Jesucristo edificaría su iglesia. Recuerden, ¿la iglesia es de quién? Jesucristo. Eso, maravilloso. O sea, estoy muy contento porque mire, esto parece simple, pero de pronto no lo sabían, ¿ven? No es nada simple. Son los fundamentos correctos para poder edificar bien el edificio. Por eso, ojo, no cualquiera puede moverse a una nación, porque no cualquiera tiene un llamado apostólico. Ojo. No cualquiera tiene un llamado apostólico de fundar. ¿Qué hace un apóstol? Edifica una iglesia y la pone en orden. Porque un apóstol es el instrumento de Dios, ¿sí?, para hacer eso. Por eso la Biblia en Efesios 2:20 dice que estamos edificados en la doctrina de los apóstoles y los profetas. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles y los profetas? La revelación de Jesucristo. ¿Estamos claros? Bien. Pero aparte de eso, y que el Hades no puede prevalecer contra él, y que el Hades es una caverna que existe, también vimos que Dios le entregó a Pedro algo. Dijo, y a ti te daré, ¿qué? Las llaves de ¿qué? El reino de los cielos. ¿Y qué es el reino de los cielos? El Espíritu. Eso. Entonces ahora vamos a ver cómo aplicó esto Pedro. Amén. ¿Cómo lo aplicó? Porque es el paso que ustedes van a dar mañana, ¿sí?, para bautizarse correctamente. Porque las llaves del reino de los cielos es el bautismo correcto en la Biblia. Voy a explicar la confusión y voy a explicar cómo es el asunto. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta acá? Estamos clarísimos, ¿cierto? Vamos a ir a Mateo, capítulo 28. Mateo, capítulo 28, y vamos a leer desde el verso 18. Esto es finalizando el libro de Mateo, y aquí hay algo muy profundo para tener en cuenta. Dice así la palabra del Señor. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad
me es dada en el cielo y en la tierra. Sabemos, pregunto, yo soy muy preguntón porque me interesa que aprendamos. ¿Sabemos qué es potestad? Autoridad. Poder. Por ejemplo, tú tienes un abogado que te va a representar en un caso. Tú le tienes que firmar un poder o una potestad. ¿Listo? Entonces, potestad es poder. ¿Listo? Entonces, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Observe. Id y haced discípulos. ¿Haced qué? Discípulos. Bien. Voy a escribir aquí la palabra discípulos para que ustedes la vean. Discípulos. Y debajo voy a escribir una palabrita que se parece mucho. ¿Qué dice arriba? ¿Y qué dice abajo? Disciplina. Eso. ¿Qué es un discípulo? Una persona que ha sido enseñado en una disciplina. ¿Recuerdas cuando les pregunté, qué vieron en la iglesia tal? Desorden. Pues indisciplina. Locuras, cosas raras, cosas fuera de orden, cuando Dios es un Dios de orden. Amén. ¿Ves? Por ejemplo, nosotros hoy no estamos teniendo un orden de iglesia porque lo que yo estoy empezando es a fundarla acá. Pero ya más adelante tendremos todo un orden de iglesias, como lo tenemos en la iglesia, con diáconos, con síndicos, con un director de himnos, con absolutamente todo. Pero ahorita estamos simplemente fundando, comenzando a dar a comenzar las cosas. Bien, bueno, entonces, un discípulo es una persona disciplinada. Mira lo que dijo el Señor. Id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Cómo se llama esto que estoy enseñando? El Cristo de las naciones. Y eso incluye a Cuba. O sea, a Cuba le está llegando la hora de recibir un mensaje verdadero, genuino, que transforme no solo tu vida, sino que transforme la isla. Porque hay muchas profecías sobre esta isla que ustedes conocerán luego. ¡Wow! ¿Hay profecías sobre esta isla? Sí. De hecho, es más, le voy a decir algo. Yo estoy acá bajo una profecía del mismo hermano Branham que los va a sorprender. Sí, van a quedar así asombrados. Les voy a leer el extracto. Van a quedar sorprendidos. Entonces, Dios quiere romper ataduras en esta isla, porque esta isla es suya, esta isla es de Dios, y ustedes son los pioneros hijos de Dios que van a dar un paso, lo recordarán después, que va a traer libertad masiva si ustedes se paran correctamente. Amén. Y si ustedes son enseñados correctamente. Amén. O sea, esto es mucho más profundo de lo que ustedes piensan o de lo que ustedes creen. Amén. Mire, yo soy un hombre súper ocupado. Vivo acá, ya acabo de llegar de Puerto Rico, después de Neiva, después de que tal parte de Estados Unidos. Pero si Dios me dijo que viniera acá, porque me lo dijo, es porque ha llegado una hora definitiva, no solo para Cuba, sino para toda la novia, la iglesia de Jesucristo. Amén. Mire, te voy a decir algo muy profundo, que me hizo ver un hermano que vive en Chile, que es ministro allá, el hermano Jerónimo. Cuando yo mandé, porque yo mandé unas cosas de los carros de La Habana y de La Habana Vieja que pasamos por ahí, yo mandé unos videos, el hermano me dijo, wow, hermano, La Habana parece una ciudad detenida en el tiempo, como esperando un cambio, como esperando que lo nuevo entre. Wow, a mí se me erizó la piel cuando oí al hermano Jerónimo decirme eso, porque eso es verdad exactamente, lo que está pasando y lo que va a entrar. Ustedes mismos me dijeron cuando hablamos al principio, no, esto acá está tremendo, esperamos un cambio de cosas. Claro, hermano. Amén. Claro, hermano, porque Dios trae libertad, y donde hay libertad hay abundancia. Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida, y mire a ver cómo se las arreglan. No dice eso. Amén, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia.
herencia, porque somos sus hijos. Amén. Y él también dice que él es Jehová Jireh, el Dios que proveerá, el mismo Dios que le proveyó a Abraham un cordero para sacrificar en lugar de su hijo, ¿sí? Es el Dios que nos provee a nosotros para absolutamente todo, porque Él es Dios. Amén. Entonces vuelvo acá. Entonces observen esto. El Señor nos está dando una orden: id y haced discípulos a todas las naciones. Ese es el Cristo de las naciones. Ahora, la segunda orden que da es bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, ¿cómo es el bautismo correcto? Miren, lo que lo va a decir es profundo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Dice el nombre o los nombres? El nombre. El nombre. O sea, el nombre es un nombre. Venga, le explico algo. ¿Alguien se llama Padre? Mucho gusto, Padre. No. ¿Alguien se llama Hijo? No. ¿Alguien se llama Espíritu Santo? No. Padre, Hijo y Espíritu Santo son los títulos mayores de Dios que tiene un nombre. Y ese nombre es el Señor Jesucristo. Pedro estaba ahí cuando el Señor dio la clave, ¿sí? Por ejemplo, los metodistas bautizan mal, porque los metodistas o cualquier otra denominación, excepto los pentecostales y algunos, pero cualquier otra denominación lo que hace es lo sumergen, o algunos rocean, pero lo sumergen y dicen: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y no dicen el nombre. Entonces la persona no quedó bautizada. Imagínate que tú trabajas en una empresa y la empresa te paga un cheque, ¿cierto? Y te sella, vamos a decir, la empresa te entregó el cheque, selló el cheque, pero el gerente de la empresa no firmó el cheque. Cuando vas al banco, ¿te pagan el cheque? No. Porque no lleva, ¿qué? El nombre. Amén. Entonces no es el sello ni el título lo que está la autoridad, es en el nombre. Entonces eso era lo que sabía Pedro. Recuerden, ¿a quién le entregó Jesús las llaves del reino de los cielos? Jesús mandó a bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, lo cual es, vamos a mirar, Hechos 2. Hechos 2. ¿Y recuerdan lo que es el reino de los cielos? Eso, el Espíritu Santo. Eso es muy clave. Eso es muy clave. Amén. Ahora sí lo van a entender conectadito, perfecto. Hechos 2:38. ¿Qué dice? Pedro les dijo: arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Ves? ¿Y recibiréis qué? El don del perdón. O sea, el reino de los cielos. ¿Ves? Era la llave. La llave del reino de los cielos es el correcto bautismo bíblico. ¿Ves? ¿Por qué? Porque Dios, y eso no lo vamos a explicar hoy, pero lo vamos a explicar mañana, las 3 etapas de la gracia, ¿sí? Pero Dios quiere que sus hijos comprendan su eternidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo no son 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. Eso es paganismo, eso es romanismo. Eso se lo inventó Constantino en el año 325 en el Concilio de Nicea, cuando quiso unir a la iglesia con el Estado y la paganizó. Pero Padre, Hijo y Espíritu Santo sí son títulos verdaderos de una sola persona que se llama Jesucristo, que es el Señor. ¿Lo comprenden?
¿Pueden decir amén a eso? Amén. Eso es súper clave, porque les voy a colocar un ejemplo. Yo soy José Darío. Ojo, yo soy José Darío. Cuando yo vengo con ustedes, ¿qué soy? Su hermano. Amén. Pero cuando yo voy con mi esposa, soy su esposo. Amén. Cuando yo saludo a mi hija o a mi hijo, soy su papá. Amén. ¿Cuántos José Darío hay ahí? Uno. Pero ¿cuántos oficios está cumpliendo? Varios. Lo mismo es con Dios. Amén. Eso, espero que lo capten. Amén. Dios Padre, ojo, Dios Padre fue esa luz eterna, esa columna de fuego que acompañaba a Moisés y al pueblo de Israel. ¿Se acuerdan cuando fueron sacados de Egipto? Y él iba encima de ellos. ¿Dónde iba Dios Padre? Encima. Encima de él. Pero Dios quiso acercarse. Fíjate, ese Dios del Antiguo Testamento, ese Jehová, no dejaba acercar a nadie. Incluso cuando bajó a hablar con Moisés dijo que ni se acerquen los animales porque se mueren. El que pase la línea cae muerto. Tremendo. Pero ese Dios quiso ¿qué? Acercarse. Por eso prometió volverse ¿qué? Hombre. Y cuando nació Jesús, uno de los títulos que le dieron fue ¿cuál? Emanuel. Y Emanuel significa Dios con nosotros. Mira, ya no era Dios Padre sobre nosotros, sino ahora era Dios Hijo, Dios con nosotros. Con. Qué maravilla. Jesús ahí y tal. Una vez cuando fue a sanar un epiléptico, ¿sí? Los apóstoles no pudieron. Y Jesús les dijo, ¿hasta cuándo tendré que estar con vosotros, hombres de poca fe? Ya no quería estar con ellos. ¿Sabe por qué? Porque ya quería pasar al tercer título y estar en vosotros. Dios Padre, Dios sobre nosotros, Dios Hijo, Dios con nosotros, Dios Espíritu Santo, Dios en nosotros. ¿Capta eso que le acabo de decir? El apóstol Pablo dijo, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Quién cree que te está hablando esta noche? ¿El Calvito José Darío? No. Calvito José Darío está haciendo el instrumento para que Jesús de Nazaret hable. Amén. Y como es un instrumento fiel, pues Jesús puede hablar. Pero si José Darío empezara a meter ideas, eso no te sirve a ti, no te va a alimentar. Y José Darío tendría que responder por añadirle o quitarle a la palabra, lo cual yo no me voy a exponer a eso, porque yo soy un exponente de la palabra. Amén. Y la palabra es la que nos hace ¿qué? Libres. Les voy a decir algo. José Martí siempre soñó la libertad de esta isla, pero te voy a decir esta noche esto, así dice el Señor. Venimos trayendo la palabra y el mensaje, y ustedes van a ser los primeros beneficiarios de la libertad de esta isla. Lo van a recordar, es así. Amén. Dice el Señor. Amén. Entonces, ojo con esto. La cosa se pone profunda. ¿Por qué? Porque Pedro les dijo, arrepentidos. Miren lo que primero es arrepentirnos. Ahora, ¿arrepentirnos de qué? De nuestras miserias. Todos como humanos tenemos un montón de miserias. Todos como humanos tenemos un montón de cosas escondidas. Todos como humanos tenemos un montón de cosas que no corresponden a Dios. El miedo, la ansiedad, la depresión, las mentiras. Solo piensa, ¿cuántas veces has mentido por miedo? Te llevará sorpresa. Entonces, esto es un mensaje profundo que quiere limpiar el alma. Primer paso, arrepentirnos. Amén. Arrepentirnos de nuestra condición humana, arrepentirnos de nuestra, no sé, mal genio, tantas cosas, cada cual tiene de qué arrepentirse de diferentes cosas, pero es el primer paso, arrepentimiento, arrepentidos. Ahora sí, y bautícese, cada uno, la decisión es personal, porque la salvación es individual. Cada uno de vosotros, en el nombre de ¿quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el cual es Jesucristo. Jesucristo es el nombre, sobre todo nombre. ¿Para qué? Para perdón de los pecados. ¿Qué significa? Que cuando soy bautizado en el nombre de Jesucristo y me hunden en el río o en el mar o en el agua que yo esté, esos pecados pasados míos quedan borrados. No solo quedan perdonados, quedan borrados.
Luego le voy a explicar el significado de justificación. Es como si usted nunca los hubiera hecho. Porque la Biblia dice que Dios echará mis pecados en el mar del olvido. El único que puede olvidar, porque es infinito, es Dios. Dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, una persona recibe el Espíritu Santo de inmediato cuando se bautiza. No. Porque el bautismo es solo la primera etapa de la gracia que se llama justificación. Sobre eso lo haremos mañana en el culto, antes del bautismo, de justificación, luego de santificación y luego de bautismo al Espíritu Santo, que es una de las metas importantes. Pero es importante que ustedes tengan el mapa claro. Yo creo que después de haber escuchado este pequeño servicio en esta noche, muchas cosas empiezan como a estar claras. ¿Ve? ¿Por qué? Porque uno necesita saber con claridad en qué está avanzando. Porque si no, no está avanzando bien. Amén. Ahora, ¿para quién es esto? Para toda criatura. Para cualquiera. De pronto alguno dirá, para que no vayan a caer en esta trampa, porque yo conozco una trampa, que la gente dice, no, pero yo hago esto, yo hago lo otro, yo así no me puedo bautizar, tengo que hacer curso, no. Miren, Pedro bautizó, dio un discurso, una prédica de 35 minutos y bautizó 3,000. Ahí no hay curso. Se les acabó el negocio a las iglesias. No es de curso, es de que usted comprenda que Jesucristo es Dios y que quiere tratar con usted y conmigo. Ahora, todos somos pecadores, pero la diferencia entre un pecador y un pecador salvo por gracia es muchísima. ¿Por qué? Porque el pecador salvo por gracia de Dios va a entrar a ¿qué? A santificarlo. ¿A través de qué? De su sangre. Y después le va a llenar del Espíritu Santo. Sobre eso vamos a hablar mañana, de ese mapa perfecto, para que ustedes cuando vayan a las aguas estén seguros. No necesita decir, no, entonces algunos dicen, no, cuando yo cambie esto, me bautizo. Es al contrario, usted se bautiza para estar en las manos de Dios. Usted nunca va a poder cambiar algo por sí mismo. Y va a estar engañado. Mire, el hermano Branham dice algo muy importante. Dice que hay un demonio en las aguas diciéndole, no te bautices, déjalo para después. Aprovecha que yo estoy aquí. Aprovecha. Quizás el Señor te está haciendo la invitación de la vida eterna. Quizás el Señor está diciendo, hey, mira, es contigo, no importa tu condición. Simplemente déjate moldear de mí. El Señor quiere hacer una vida extraordinaria con cada uno. ¿Qué he visto yo? Personas bonitas, personas lindas, personas que tienen sed de Dios, pero he visto personas que necesitan ser formadas, que necesitan ser moldeadas, que necesitan muchas cosas. Por eso la hermana me decía, hermano, como usted ponga, yo creo que quiere descansar. Yo le dije, claro, quiero descansar, pero no vine a descansar, vine a servirle al Señor, porque tu alma vale más de 10,000 mundos. Y depende de cómo yo te instruya, la cosa va a ser. Por eso dice hacer discípulos enseñándoles que guarden todos los mandamientos. O sea, la calidad de palabra que una persona recibe es la calidad de vida que va a vivir. Por eso es que las iglesias no están produciendo sino basura, la mayoría. ¿Por qué? Porque les están quitando el pan de vida a las personas. El pan de vida que dice, hey, mira, yo te amo, yo te conozco, yo sé los pecados que haces en secreto, los atributos del pecado y tu pecado, pero yo te quiero limpiar. Yo te estoy ofreciendo vida eterna. ¿Sabes cuál es el negocio del Padre? Ustedes recuerdan que Jesús decía, en los negocios de mi Padre tengo que estar. El negocio del Padre es hermoso. Es un cambio. ¿Cuál es? Hey, te cambio tu vida mañosa, con mentiras, con miedos, con limitaciones, con frustraciones. Dámela. Te la cambio. Dame tu corazón y yo te voy a dar la mía. Y el Señor dice que la mía es llena del fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, lo cual es amabilidad, bondad, fe, mansedumbre, lo cual es humildad, templanza, lo cual es dominio propio. Mírame acá, ¿te conviene? Es un buen cambio. O sea, el Señor, cuando murió, no solo murió y fue al sepulcro,
La Biblia dice que bajó al infierno a predicar a las almas encarceladas que no se arrepintieron en el tiempo de Moisés. Y después ascendió a los cielos. ¿Usted sabe por qué Jesús hizo eso? Porque Jesús tomó nuestro lugar. El lugar, la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Y después de que te mueres, ¿a dónde vas? Al sepulcro. Y después de que vas del sepulcro, ¿a dónde vas? Al infierno. Pero si tú mueres creyendo en Jesús, entonces no vas a ir al infierno, porque Él ya fue por ti y por mí. Esto es muy profundo. Esto es algo mucho más de tomar un pájaro metálico, un avión y arriesgarse y venir. No, es un asunto de amor, es un asunto real. Yo estoy acá porque aún sin haberlos visto, a través de la hermana Edilza, que era con quien estaba hablando, ya los estaba amando. Y recibí una orden directa estando en Puerto Rico. Cuando ella me escribió, oye, yo pensaba venir el otro año, como en marzo, abril, pero el Señor me dio una orden tácita, me dijo, quiero que compres ya el pasaje a Cuba. Y lo compré desde Puerto Rico. Y se lo mandé a la hermana. ¿Por qué? Escúchame, porque Dios te está buscando. Leodán, Dios te está buscando. Cada uno de ustedes, Dios te está buscando. Y te está buscando en serio. Para amarte, para prosperarte, para bendecirte, para darte paz como un río, para glorificarse en tu vida. Bautizarse en el nombre de Jesucristo, solo decirle sí, Señor, y ya Él irá haciendo la obra. Amén. A tu ritmo y a su ritmo. Me gusta algo muy hermoso con Dios, es que Dios no obliga a nadie. Pero también el Señor dice, el que creyere y fuere bautizado, en Marcos 16 será salvo, pero el que no creyere será condenado. Amén. O sea, yo vengo a traerte vida, muerte, tú escoges. Porque la palabra siempre nos pone en recibes o no. Pero Él no obliga a nadie. Pero Él quiere y dice, ¿por qué moriréis? Si estoy ofreciendo. A mí me emocionaba cuando un hombre, hermano Diosmel, allá esperándome 2 horas y media con esa paciente. Yo dije, wow, este hombre se vino desde lejos a buscarme, a recogerme. Wow, de un día antes, por ahí me contó que durmió en la terminal. Créame que eso conmovió mis entrañas, conmovió mi corazón. Yo dije, Señor, qué hombre de buena voluntad para hacer eso, Señor. Qué bondad, Padre. Tiene hambre y sed de ti, Señor. Oh, Dios Todopoderoso, qué maravilloso eres. Y aquí estamos. Amén. Aquí estamos mostrando un camino claro, un camino cierto, un camino absolutamente real. Esto es real y esto es entre la vida y la muerte. Amén. Les dije que había una profecía amarrada con esto. Se la voy a mostrar. Entonces, mire, yo lloré. Esta profecía me la mandaron en la madrugada cuando estaba... Y la dio el hermano Branham. Y cuando yo pude comprender que esta profecía tenía que ver directo con ustedes y conmigo, wow, yo estaba que brincaba en ese avión. Escúchame, yo estaba que brincaba en ese avión. Les voy a mostrar algo muy delicado. Quiero que escuchen. Esto es muy tremendo. ¿Se sabe cómo me llamo yo? ¿Algunos saben mi nombre? José Darío, lo conozco, José Darío. José Darío. Este mensaje lo predicó el hermano William Marion Branham, profeta de Dios, el 30 de diciembre de 1956. ¿Saben cómo se llama este mensaje? El encuentro de José con sus hermanos. Y escuchen lo que dice. Verso 168. Aquí hay un hermano que va a Cuba, a las islas. Tú dijiste hasta lo último de la tierra. Verso 169. Algo jalando presiona el corazón de estos hermanos. Dejan sus hogares, sus seres queridos, sin interés por los placeres y las diversiones de este mundo, sino que yendo a las tierras baldías, bajo el oponente que quiere detener la obra. Pero así como el buey que regresó con la carreta, con los mandamientos y el arca del pacto, ellos dejaron a sus pequeños llorando
y se fueron por el camino mugiendo y cantando, yendo más allá de la roca. Aleluya. Gloria a Dios. ¡Qué tremendo! Cuando vi, dije, wow, estas cosas están pasando. O sea, ¿cómo pueden estar sucediendo estas cosas? Bueno, Dios es Dios. Me acordaba de mi esposita que me mandó ayer o esta mañana a mi bebé sonriendo, que estaba por caminar y la cosa, y me decía, te estás perdiendo cosas. Y yo le decía, amor, estoy sirviéndole al Señor. Estoy sirviéndole a un Dios que es real, que es Dios vivo, que ama las almas. El hermano Branham dijo algo muy hermoso y yo lo creo con todo mi corazón. Un alma, la tuya, vale más de 10,000 mundos. Amén. Un mundo es un sistema solar con sus planetas. Tu alma vale más de 10,000 sistemas solares con sus planetas. Cuando un ser humano empieza a comprender el valor de un alma, las cosas son a otro precio. ¿Por qué? Porque no tenemos sino esta vida. Más allá de este respiro no hay oportunidad. Es aquí donde le podemos decir al Señor sí. Así que si tú has oído la palabra, no lo rechaces en tu corazón, sino acéptalo. Vamos a orar para terminar hoy. No, normalmente uno hace un culto, hace la ofrenda, pero apenas estamos arrancando, entonces poco a poco vamos enseñando todas las cosas. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, Dios Todopoderoso, Creador de todas las cosas. Creemos que tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Creemos en tu amor. Estoy profundamente agradecido por la vida de cada uno de tus hijitos aquí que está escuchando tu palabra con agrado, con revelación, Señor. Solo tú puedes hacer la obra. Solo tú eres Dios, Señor. Yo los estoy apuntando a Cristo, en nosotros la esperanza de gloria. Como dijera el apóstol Pablo, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Oh Padre bueno, más allá de todos nuestros errores, defectos, miserias y pecados, límpianos, Señor. Padre, hay hijos tuyos, quiera Dios todos, pero hay hijos tuyos que van a dar pasos mañana muy serios contigo. Y vamos a escuchar y a gozar la palabra mañana, en la mañana, y luego los bautismos, y luego en la tarde vamos a traer otra palabra tarde-noche. Y pasado mañana también vamos a tener otro culto. Nos vamos a gozar en ti, y vamos a aprender, y vamos a preguntar y a indagar muchas cosas. Bendito seas, Señor. Recibe todo honor, toda gloria, toda honra y alabanza, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hijos, buenas noches. Si alguno puede, por favor, unir todo en un solo audio y enviarlo, les agradecería. Los amo mucho. Saludos a todas las naciones desde Cienfuegos, Cuba. Shalom Ubrahat.